nadie quiere decirte la verdad sobre construir riqueza después de los 40. Y la verdad es sencilla, aunque incómoda. Ya no tienes el mismo tiempo. Tienes mucho más que perder. Y las reglas que pueden funcionar para alguien de 25 años pueden destruirte por completo a ti. La industria financiera repite el mismo discurso para todas las edades. Arriesga más, persigue rendimientos, busca la próxima gran oportunidad. Lo que nunca te dicen es que una persona de 45 años que pierde el 50% de su dinero no está en la misma situación que alguien de 25 que pierde exactamente lo mismo. Las matemáticas cambian por completo. El tiempo de recuperación se estira hacia décadas que ya no tienes disponibles. Y el golpe psicológico se siente distinto, cuando el retiro ya no es una idea lejana, sino algo que puedes ver con claridad desde donde estás parado. Hacer dinero después de los 40 exige un enfoque totalmente diferente. No porque seas menos capaz, ni porque las oportunidades se hayan acabado, sino porque el factor tiempo cambia absolutamente todo en este juego. El cambio más importante que tienes que hacer es este. Deja de intentar ser brillante y empieza a enfocarte en no ser imprudente. Suena parecido, pero no lo es. Entender esa diferencia puede ser una de las lecciones financieras más valiosas que recibas en tu vida. La mayoría de los planes financieros se rompen por algo muy básico: las matemáticas. Así que ahí es donde tenemos que comenzar. Perder un 40% de tu dinero a los 25 te deja 40 años para recuperarte. 40 años de interés compuesto, 40 años de ingresos, 40 años de oportunidades. Perder ese mismo 40% a los 50 te deja, con suerte, 15 años laborales por delante. Y aquí está el detalle que casi nadie calcula. Para volver al punto inicial después de una pérdida del 40%, no necesitas ganar otro 40%. Necesitas un 67% solo para quedar tablas. Si pierdes el 50%, la situación se vuelve brutal. Necesitas duplicar tu dinero solo para regresar al punto de partida. Esto no es opinión, ni pesimismo, ni especulación. Es simple aritmética. Y la aritmética no se preocupa por cómo te sientes, ni por tus buenas intenciones, ni por tu optimismo. La primera regla del interés compuesto se resume en una sola idea: nunca lo interrumpas sin necesidad. Suena obvio hasta que observas lo que la gente hace realmente con su dinero. Interrumpen el crecimiento constantemente. Venden en pánico cuando el mercado cae. Compran lo que está de moda cuando ya está caro. Sacan dinero para gastar en cosas que no necesitan. Usan dinero prestado para acelerar el proceso y terminan perdiéndolo todo cuando el mercado se da la vuelta. Cada interrupción te cuesta años y a veces décadas. Y después de los 40, no tienes décadas para desperdiciar en errores evitables. La mayoría entiende el poder del interés compuesto porque ha visto esas gráficas donde una pequeña cantidad crece con el tiempo. Lo que no entienden es lo frágil que es ese proceso. Un mal año, una decisión impulsiva o un momento de miedo pueden retrasarte 10 años o más. El verdadero dinero no está en comprar y vender, está en saber esperar. Y esperar es precisamente lo que casi nadie sabe hacer. Quiero darte una herramienta mental que vale más que cualquier consejo bursátil o estrategia de inversión. Un matemático alemán solía resolver problemas complejos trabajando al revés. Su principio era simple: invierte el problema. En lugar de preguntarte cómo hacerte rico, pregúntate qué tendrías que hacer para garantizar que nunca lo logres. En lugar de pensar qué deberías hacer,
Pregúntate qué debes evitar a toda costa. Esto no es pesimismo, es claridad. El éxito no se trata tanto de hacer cosas extraordinarias, sino de evitar errores devastadores. Las personas que construyen riqueza duradera no siempre son las más inteligentes. Simplemente cometen menos errores graves. La pregunta clave es, ¿dónde me voy a equivocar fatalmente? Porque si sabes eso, puedes evitarlo. Arruinarte financieramente después de los 40 sigue una receta sorprendentemente simple. El primer ingrediente es usar dinero prestado para invertir. Apalancarte, usar margen, pedir préstamos para comprar acciones. El problema no es que siempre salga mal, sino que cuando sale mal, te elimina del juego. No existen inversiones 100% seguras, y cualquier serie de buenos números multiplicados por cero sigue siendo cero. El dinero prestado es la forma más rápida en que incluso personas muy inteligentes se destruyen financieramente. Puedes pensar que eres prudente, que solo es un poco de deuda, un pequeño préstamo. Pero mientras tus activos estén comprometidos con otros, siempre existe una pequeña posibilidad de catástrofe. Siempre. Y después de los 40, no puedes permitirte una catástrofe, porque no hay tiempo para recuperarte de empezar desde cero. El segundo ingrediente es gastar más de lo que ganas. Parece obvio, pero observa cómo la mayoría maneja su dinero. Una vez que la deuda entra en tu vida, salir de ella se vuelve extremadamente difícil. No es una exageración, es estadística. La deuda compone en tu contra todos los meses, sin descanso. Mientras tus inversiones pueden tener años buenos y malos, la deuda nunca se detiene. La diferencia entre quien gasta un poco menos de lo que gana y quien gasta un poco más parece mínima al principio. Tal vez unos cientos al mes, pero después de 20 años, uno tiene libertad y el otro tiene cadenas. El tercer ingrediente es la falta de confiabilidad. Y esto sorprende a muchos. ¿Qué tiene que ver ser confiable con hacer dinero después de los 40? Todo. Las oportunidades más valiosas se mueven a través de la confianza. Asociaciones, inversiones, ascensos, recomendaciones. La confianza se construye siendo consistente, cumpliendo tu palabra, apareciendo cuando dijiste que aparecerías. Las personas poco confiables queman relaciones y desperdician oportunidades, y después gastan su energía intentando reconstruir lo que ya tenían. Después de los 40, no tienes tiempo para empezar desde cero una y otra vez. Cada promesa rota, cada puente quemado, te cuesta años de confianza acumulada que no puedes recuperar. El cuarto ingrediente para garantizar el fracaso financiero después de los 40 es negarte a aprender cosas nuevas. Este es un asesino silencioso. Dejas de leer, de estudiar, de actualizarte y asumes que lo que te funcionó antes seguirá funcionando siempre. Te conformas con lo que ya sabes. Pero la realidad es dura y clara. Nadie progresa en la vida apoyándose únicamente en conocimientos pasados. El mundo cambia, las industrias se transforman, y las habilidades que eran valiosas a los 30 pueden no valer nada a los 50. Cuando dejas de aprender, al principio no pasa nada grave. Te mantienes a flote. Pero poco a poco empiezas a quedarte atrás. Y un día despiertas y te das cuenta de que personas más jóvenes, con menos experiencia que tú, están obteniendo las oportunidades que tú querías. No porque sean más inteligentes, sino porque nunca dejaron de aprender. El quinto ingrediente es permitir que las emociones controlen tus decisiones. Entrar en pánico cuando los mercados caen. Volverte codicioso cuando todo sube. Tomar decisiones importantes cuando estás enojado, asustado o eufórico. Hay muchas personas con un coeficiente intelectual alto
que son pésimos inversionistas porque no saben controlar su temperamento. La inteligencia sin control emocional no solo es inútil, es peligrosa. Las personas inteligentes que no dominan sus emociones encuentran formas sofisticadas de arruinarse. Ahí tienes la receta completa para el desastre financiero. Usar dinero prestado, gastar más de lo que ganas, ser poco confiable, dejar de aprender y decidir con base en emociones. Ahora sabes exactamente qué evitar, pero conocerlo no es suficiente. Hay algo aún más poderoso jugando en tu contra: tu propia psicología. Existen 3 trampas mentales que destruyen más riqueza después de los 40 que cualquier crisis económica. La primera es la comodidad. Con los años has construido algo: una carrera, un estilo de vida, una rutina, y tu cerebro quiere protegerlo a toda costa. A esto se le llama aversión a la pérdida. Perder duele más que ganar lo mismo. Después de los 40, como tienes más que perder, tu mente te grita constantemente que no cambies nada, que no arriesgues, que protejas lo que ya tienes. El problema es que esa protección muchas veces se convierte en estancamiento. Te quedas en un trabajo que no va a ningún lado porque es seguro. Mantienes tu dinero sin crecer porque no toleras la volatilidad. Rechazas oportunidades porque podrían fallar. La comodidad se convierte en una jaula y tú mismo construyes los barrotes. La segunda trampa es el miedo. No el miedo a perder dinero, sino el miedo a que ya sea demasiado tarde. Miras tu situación financiera actual, la comparas con donde creías que estarías, y la distancia parece imposible de cerrar. Entonces te paralizas. Te dices que ya no vale la pena empezar, que las oportunidades ya pasaron, que lo único que puedes hacer es mantenerte como estás. Eso no es realismo, es negación. Cuando la verdad es demasiado incómoda, la mente prefiere creer que no está pasando. El miedo a que sea tarde se convierte en una profecía que se cumple sola. Dejas de intentarlo, y como dejas de intentarlo, efectivamente se vuelve tarde. La tercera trampa es la autocompasión. Esta es la más peligrosa porque se siente justificada. Has tenido golpes, mala suerte, situaciones injustas. Tal vez un divorcio acabó con tus ahorros, una pérdida de empleo llegó en el peor momento, una enfermedad drenó tus cuentas, o una crisis financiera apareció justo cuando estabas a punto de retirarte. La vida da golpes duros, golpes injustos. Eso es real. Pero quedarte atrapado en la autocompasión te convierte en un espectador de tu propia vida. Cuando empiezas a creer que el mundo está en tu contra, que tus circunstancias son peores que las de todos los demás, dejas de buscar soluciones. Dejas de asumir responsabilidad. Y eso es devastador. La autocompasión se puede desaprender. Y cuando lo logras, obtienes una ventaja enorme, porque la mayoría de las personas nunca sale de ahí. Cada golpe en la vida es una oportunidad para actuar con dignidad. Cada caída es una oportunidad para aprender algo. Tu deber no es hundirte en la queja, sino utilizar el golpe para avanzar de forma constructiva. Esto no es motivación barata, es estrategia pura. Las personas que construyen riqueza después de los 40 no son las que menos problemas tuvieron, sino las que se negaron a dejar que esos problemas los definieran. Aquí viene algo que quizá no quieras escuchar. La mayoría de las personas que están mal financieramente después de los 40 no están ahí por mala suerte. No son víctimas del sistema ni del destino. Están ahí porque repiten los mismos errores una y otra vez. He visto personas con ingresos excelentes terminar sin nada, no por falta de oportunidades, sino porque saboteaban su propio progreso. Construían algo y luego lo destruían. Ahorraban y después lo desperdiciaban. Encontraban buenas inversiones
y las vendían en el peor momento posible. Puedes aprender a cometer menos errores que los demás, y también puedes aprender a corregirlos más rápido cuando los cometas. Esa es la verdadera habilidad para construir riqueza después de los 40. No se trata de trabajar más duro ni de encontrar oportunidades secretas. Se trata de dejar de cometer estupideces de forma constante. Aquí aparece una verdad poderosa. La ventaja a largo plazo viene de intentar ser consistentemente prudente, no de intentar ser excepcionalmente inteligente. No necesitas ser brillante. Necesitas dejar de ser imprudente, todos los días, sin excepción. La mayoría intenta ser inteligente. Muy pocos se esfuerzan por no ser torpes. Y eso marca toda la diferencia. La parte más dura de construir patrimonio no es la que la mayoría imagina. El primer objetivo grande, los primeros 100.000, es brutal. Pero hay que alcanzarlo como sea. No me importa qué tan incómodo sea. Si significa caminar en lugar de usar el coche, hacerlo. Si implica no gastar en nada que no sea estrictamente necesario, hacerlo. Encuentra la forma de llegar a esos 100.000. Después de eso, el camino empieza a cambiar. La razón es simple, el interés compuesto. Cuando tienes poco capital, el crecimiento casi no se nota. 10.000 pesos creciendo al 10% te generan 1.000. Es agradable, pero no cambia tu vida. 100.000 al 10% ya son 10.000. 1.000.000 al mismo porcentaje son 100.000. El porcentaje es el mismo, pero el resultado es radicalmente distinto. Los primeros 100.000 son donde haces el trabajo pesado. Después, tu dinero empieza a trabajar cada vez más por ti. Por eso, quienes empiezan tarde deben ser aún más firmes para alcanzar ese primer punto. No firmes tomando riesgos innecesarios, sino firmes ahorrando, recortando gastos, aumentando ingresos. Solo necesitas construir riqueza una vez. No se trata de volverte rico una y otra vez. No estás buscando dar el gran golpe todos los años. Estás buscando llegar a un punto donde el interés compuesto tome el control y después protegerlo con todo lo que tienes. La persona que ahorra de forma agresiva hasta llegar a ese primer objetivo, invierte con sensatez y nunca interrumpe el proceso. Terminará mucho mejor que quien persigue rendimientos altos y se destruye 2 veces en el camino. Entonces, ¿qué es lo que realmente separa a quienes logran construir riqueza después de los 40 de quienes no? No es la inteligencia, porque hay muchísima gente inteligente sin dinero. No son las oportunidades, porque oportunidades hay en todas partes, todo el tiempo. La diferencia está en 4 cosas: preparación, disciplina, paciencia y decisión. Ninguna sirve sola, pero juntas crean algo poderoso. Preparación significa aprender antes de necesitarlo, leer cuando no es obligatorio, estudiar industrias que tal vez algún día te interesen, entender impuestos, estructuras legales, planificación patrimonial. La mayoría aprende solo cuando no tiene opción, y para entonces la educación sale carísima. Disciplina significa hacer lo que se tiene que hacer aunque no tengas ganas. Ahorrar cuando quieres gastar. Rechazar malos tratos cuando quieres cerrar un trato. Mantener la calma cuando todos a tu alrededor están entrando en pánico. La disciplina no es emocionante, pero es esencial. Paciencia significa saber esperar. Esperar la oportunidad correcta. Esperar a que el tiempo haga su trabajo. Esperar incluso cuando todo dentro de ti te dice que hagas algo. Se necesita carácter para tener recursos disponibles y no usarlos. La mayoría siente que si no está haciendo algo, se está quedando atrás. Pero el dinero grande no está en la actividad constante. Está en la espera. Decisión significa actuar cuando el momento llega, no mañana, no después de investigar un poco más,
no después de pedir otra opinión. Paciencia durante mucho tiempo, seguida de acción firme cuando la oportunidad aparece. Casi nadie logra combinar esas dos cosas. O son siempre pasivos o siempre impulsivos. El enfoque correcto parece extraño desde fuera. Largos periodos de calma absoluta, interrumpidos por acciones contundentes. Hay algo que parece una paradoja, pero no lo es. Personas muy inteligentes cometen errores increíblemente tontos. A veces, mientras más inteligente es alguien, más grandes son sus errores. La razón es que la inteligencia permite justificar cualquier cosa. Construyen argumentos brillantes para defender decisiones que ya querían tomar. Se convencen de que su caso es distinto, de que las reglas no aplican para ellos, de que vieron algo que nadie más vio. La sobreconfianza hace que una persona con alto coeficiente intelectual cometa errores más graves que alguien mucho menos brillante. La inteligencia cruda puede convertirse en una desventaja cuando te hace creer que eres más capaz de lo que realmente eres. Te metes en terrenos que no entiendes y asumes que aprenderás sobre la marcha, como siempre lo has hecho. Esa suposición ha destruido fortunas enteras. La persona que conoce sus límites suele cometer menos errores fatales. Saber lo que no sabes es más valioso que intentar demostrar qué tan listo eres. Aquí entramos en uno de los conceptos más importantes para construir riqueza después de los 40, el círculo de competencia. Cada persona tiene áreas que entiende profundamente, no superficialmente, no por haber leído un par de artículos, sino de verdad. Todo lo demás está fuera de ese círculo. Y no importa qué tan inteligente seas, siempre hay más fuera que dentro. Después de los 40, ya tienes suficiente experiencia para saber en qué eres bueno. Sabes qué cosas has hecho bien de forma consistente. El peligro está en creer que ese círculo es más grande de lo que realmente es. Has tenido éxito en tu carrera, quizá dirigiste un negocio, y entonces asumes que entiendes inversiones, bienes raíces o mercados que solo has observado desde lejos. Reconocer dónde eres competente y dónde no lo eres es una de las habilidades más difíciles, porque la mente humana insiste en hacernos creer que sabemos más de lo que sabemos. La jugada inteligente es evitar juegos donde otros tienen ventaja sobre ti. Busca escenarios donde tú tienes claridad y otros no. Eso no es humildad falsa, es estrategia. Después de los 40, tu círculo de competencia es uno de tus activos más valiosos. Protegerlo y respetarlo puede salvarte de errores enormes. Cada desastre financiero que he visto en esta etapa de la vida comenzó cuando alguien salió de su círculo y se convenció de que sabía lo que estaba haciendo. La buena noticia es que ese círculo no es fijo. Puede expandirse, pero solo lentamente, con estudio constante. En toda mi vida no he conocido a una persona realmente sabia que no lea de forma constante. Ninguna. Las personas que se adaptan, que detectan oportunidades, que prosperan a largo plazo, son máquinas de aprendizaje. Se acuestan cada noche sabiendo un poco más que cuando despertaron. Después de los 40 todavía tienes una carrera larga por delante. 20, 30, incluso 40 años. Suficiente tiempo para que el aprendizaje continuo cree ventajas enormes. Si cada día te esfuerzas por ser un poco más claro, un poco más racional, con el tiempo esa diferencia se acumula. Hay algo sobre el tiempo que la mayoría no entiende hasta que ya es demasiado tarde. El futuro sigue lleno de oportunidades. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. La última gran oportunidad del mundo no ha pasado. Vendrán más. Tener 40 años hoy puede significar que aún tienes 40 o 50 años por delante.
Eso no es poco tiempo, es casi otra vida adulta completa. A los 50 todavía puedes tener 30 o 40 años. A los 60, quizá 20 o 30. Hay personas que han construido fortunas en menos tiempo que ese. La pregunta no es si habrá oportunidades, porque las habrá. La verdadera pregunta es si tú estarás listo cuando aparezcan. Estar listo significa tener capital disponible, haber eliminado deudas, haber ampliado tu círculo de competencia y haber desarrollado la capacidad de tomar decisiones racionales. La preparación ocurre en los periodos silenciosos, para que cuando llegue el momento puedas actuar sin dudar. Aquí viene la verdad más difícil de aceptar. Si estás batallando financieramente después de los 40, el problema casi nunca es externo. No es la economía, no es tu industria, no es la mala suerte. Y tampoco son tus circunstancias. El problema suele estar en ti, en patrones de pensamiento y comportamiento que has repetido tantas veces que ya ni siquiera los notas. Tal vez sueles sobreestimar lo que sabes, minimizar los riesgos, reaccionar emocionalmente, gastar de más o evitar verdades incómodas. Sea lo que sea, es consistente, es un patrón. Y hasta que no lo veas con claridad, seguirá repitiéndose. La autocompasión es común, pero se puede desaprender. Lo mismo pasa con la impaciencia, la negación, la sobreconfianza y la reacción emocional. No son rasgos permanentes, son hábitos, y los hábitos se pueden cambiar, pero solo cuando los reconoces. Déjame hacerte una pregunta, y tómate un momento para pensarla de verdad. ¿Cuál es el error financiero que más veces has repetido en tu vida? Escríbelo mentalmente, porque reconocerlo es el primer paso para romper el ciclo. Quiero dejarte con un cálculo simple. A los 45 años, ahorrando 2.000 al mes durante 20 años con un rendimiento moderado, puedes llegar a más de 1.000.000 al cumplir 65. A los 50, haciendo lo mismo durante 15 años, puedes llegar a más de 600.000. A los 55, en 10 años, puedes acercarte a los 350.000. No es lo mismo que empezar antes, claro que no. Pero no es cero. Y cero es el verdadero enemigo. Estos números no consideran aumentos de ingresos, ni negocios adicionales, ni herencias, ni golpes de suerte. Solo constancia. La persona que dice, ya es tarde, y no hace nada, termina sin nada. La persona que dice, es tarde, pero empiezo hoy, termina con algo. Y ese algo puede marcar la diferencia entre vivir con dignidad o con angustia en los últimos años. Tienes dos opciones: seguir haciendo lo mismo, obteniendo los mismos resultados, y llegar a los 70 u 80 con lo que esos patrones produzcan. O cambiar, no volviéndote brillante, no descubriendo secretos ocultos, no tomando riesgos enormes. Cambiar siendo menos imprudente todos los días. Evitar la deuda innecesaria, gastar menos de lo que ganas, ser confiable. Aprender de forma continua, controlar tus emociones, mantenerte dentro de tu círculo de competencia, saber esperar y actuar con decisión cuando el momento llega. No es emocionante, no hay fórmulas mágicas, no hay atajos, solo hay matemáticas, disciplina y tiempo. Sí, tienes menos tiempo que antes, pero también tienes más tiempo del que crees. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Ve a dormir hoy sabiendo un poco más de lo que sabías esta mañana. Haz lo mismo mañana y pasado mañana. Avanza paso a paso. No siempre rápido, pero siempre hacia adelante. Prepárate para los momentos en los que tendrás que moverte con fuerza, resistiendo el resto del tiempo. Al final, si vives lo suficiente, terminarás obteniendo lo que mereces. Esa es la verdad sobre construir riqueza después de los 40. No se trata de ser inteligente,
Se trata de no ser imprudente, de forma constante, sin descanso, hasta que el tiempo haga su trabajo.